Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu majestad, Espíritu de Dios. Sáname, libérame, bautízame, bendíceme. Sáname, libérame, bautízame, Espíritu de Dios. Sáname, libérame, bautízame, bendíceme. Sáname, libérame, bautízame, Espíritu de Dios. Sáname, libérame, bautízame, bendíceme. Sáname, libérame, bautízame, Espíritu de Dios. Sáname, libérame, bautízame, bendíceme. Buenas noches, queridos amigos. En lo que se van uniendo más personas. Decía, bajo la luz del Espíritu Santo y bajo mi óptica cristiana, quiero compartirle en esta noche, prácticamente desde mi punto de vista, dice un amigo mío que esto no es una receta, pero a raíz de algunos amigos que me han expresado la inquietud de cuán difícil les resulta perdonar, quisiera que escriban en su pantalla si se está escuchando bien el audio antes de iniciar a compartirle la enseñanza. Pues no tengo acceso al audio, quiero saber si se escucha bien. Entonces, en esta noche, como le decía, es para, desde mi vivencia, desde lo que yo he vivido como cristiano, dentro de mi familia, con mis amigos, ¿qué debemos hacer para perdonar? ¿Por qué tenemos mucha traba para perdonar? Así que me gustaría que pongan en los comentarios si se está escuchando bien, para poder iniciar ya con la enseñanza. Gracias a todos los que se han venido uniendo en esta noche. Y como les decía, la razón principal por la que he querido compartir esa enseñanza fue que el otro día a algunos contactos de WhatsApp yo le hacía una invitación para que se enfocaran en perdonar a cualquier familiar con el que se encontraran disgustados. Y precisamente varios de ellos me escribieron que les resultaba muy difícil perdonar a una persona. Entonces, el Espíritu me suscitó la idea de compartirle la enseñanza de por qué nos resulta difícil perdonar. Y le comparto esta enseñanza precisamente esperando que les sea útil para sus vidas, sobre todo para vivir en armonía con el prójimo y vivir en armonía con Dios y con ustedes mismos. Ya que para estar en una buena relación con Dios es necesario que perdonemos y que pidamos perdón también de ser necesario. Perdonar es una acción que se realiza cuando eximimos de culpa a alguien que por una situación en la que nosotros entendemos que esa persona nos ha fallado. Cuando entendemos que una persona no ha correspondido quizá como lo esperamos y ha herido nuestros sentimientos, ha herido nuestros corazones, pues entramos en un estado en que debemos perdonar a esa persona. Pero resulta, como habla el título de la enseñanza, que nos resulta muy difícil pedirle o ofrecerle perdón a esa persona. El perdón es difícil tanto para pedirlo como para concebirlo desde nuestra óptica humana. Y puedo adelantarle, como le decía, que le comparto esta enseñanza desde mi óptica cristiana y mi vivencia personal, ya que creo que es prácticamente imposible bajo la ausencia de Dios poder perdonar, poder abrirnos a esa experiencia maravillosa del perdón. Como le decía, el perdón lo que se hace es
que te hace humilde. El perdón te hace humilde frente a una situación, te hace humilde frente a Dios, te hace humilde frente a ti mismo, más que hacerte humilde frente a los demás. Lo que pasa es que muchas veces creemos que el pedir perdón es una muestra de humillarnos o de hacernos pequeños o de hacernos menos ante los demás, cuando es todo lo contrario. El perdón nos hace humilde ante los ojos de Dios y nos engrandece hasta la persona. Cuando somos capaces de pedir perdón, pues lo que hacemos es que nos convertimos en personas que viven en paz consigo mismo, en paz con Dios y en paz con el prójimo, en paz con tu familia, en paz con tus amigos. Aquella persona que sabe pedir perdón y que sabe perdonar se convierte en un ente de paz por donde quiera que anda. Para compartirles desde la óptica cristiana, es bueno leer un poco el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, del 21 al 22. Y nos dice así: entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este evangelio, en el contexto judío, había una serie de veces que tú podías perdonar a un amigo, a tu esposa si te fallaba. Había unas cantidades de veces, y Pedro le dice a Jesús que en cuanto al perdón, que si era necesario hasta 7 veces. Y Jesús, haciendo la importancia que tiene el perdón, revistiendo el perdón de una importancia mayoritaria, le habla matemáticamente de que hasta 70 veces 7. Esto lo que nos dice es que no hay una cantidad definida por la cual debemos perdonar a un hermano, debemos perdonar al prójimo. Jesús es enfático con esto, pues el perdón es necesario para poder estar en armonía con Él. Por eso no hay cantidades de veces en las que una persona te falla, en la que tú debas volver a perdonarle. Obviamente, cuando perdonamos a una persona, el deseo mayor que tenemos es que esa persona no nos vuelva a fallar. Por eso es importante ver el perdón desde la óptica cristiana, porque como humanos estamos exentos a que esa persona nos vuelva a fallar o a volver nosotros a fallarle a esa persona. Entonces, es importante poner nuestro ojo primero en Cristo. Si perdono porque Cristo entiende que para estar en armonía con Él, yo debo estar en armonía conmigo mismo. Y si llevo un rencor en mi corazón contra alguien, pues no estoy en armonía conmigo mismo. Entonces, bueno, que empecemos a ver el perdón de esa óptica, desde una óptica que sana tu interior. O sea, lo más importante del perdón es que sana tu interior. No es lo que tú le puedas ofrecer a la otra persona. Es lo que tú consigues con el perdón. Primeramente, estar en paz contigo. Y segundo, estar en armonía con Dios. Y ya en tercero, estar en armonía con el prójimo. La doctrina que Cristo nos enseñó sobre el perdón es clara. Debemos siempre perdonar los unos a los otros. Pues el que no perdona va a quedar condenado ante el Señor. ¿Por qué queda condenado? Porque permanecen en él un pecado mayor. El rencor, el odio es un pecado mayor. Y muchas veces cuando tenemos ese sentimiento de odio hacia una persona, vemos cómo eso nos desgarra a nosotros. Y a veces esa persona nos pasa por el lado, nos pasa por el frente y vemos a esa persona como si nada. Y es precisamente por eso, porque el odio te hace daño a ti, no le hace ningún daño a la persona que quizás te ha ofendido. Por eso la importancia de empezar a sanar el corazón, de empezar a abrirnos a esa experiencia del perdón, porque al final a quien nos hace daño es a nosotros mismos. Jesús mismo decía: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y es que muchas veces queremos que Dios nos perdone, que Dios sea misericordioso con nosotros, pero la invitación que Jesús te hace es que sea tú primero quien ofrezca misericordia al prójimo para tú poder alcanzar esa misericordia que Jesús nos ofrece y que está al alcance de todo. Lo que pasa es que nos establece esa pauta de que debemos nosotros ser misericordiosos para precisamente alcanzar misericordia. En Mateo 11:25, por ejemplo, nos dice: y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo,
para quien también sus padres que están en el cielo le perdone a ustedes sus pecados. Oigan bien, si estamos orando, si le estamos pidiendo algo a Dios, debemos primero perdonar al hermano. Debemos primero perdonar a aquella persona que nos ha fallado. Y si nosotros es que le hemos fallado a alguien, pues también debemos pedirle perdón a esa persona. Y es como le decía, el perdón es algo que nace de tu interior. Es para estar en paz contigo, es para estar en paz con Dios. No es para que te sienta menos ante la persona, no es para que te sienta humillado ante esa persona, sino para tú estar en esa gracia de Dios. Entonces lo dice Jesús aquí, que primero si tú vas a orar, tiene algo contra alguien, pues ve y perdónalo, para que entonces nuestro Dios que está en el cielo pueda perdonarnos a nosotros. El perdón es un acto de amor propio, porque cuando nos abrimos a ese amor de Jesús a través del perdón, lo que hacemos es recibir nosotros ese amor. El perdón, como te decía, no es un acto de que tú te vaya a hacer menos, de que tú seas inútil ante el otro, de que tú vengas a recibir golpe tras golpe. No, el perdón es un acto de amor primero por ti para recibir ese amor que Dios te tiene y después un acto de amor al prójimo, de decirle, mira, me ofendiste pero te perdono, o igual te he ofendido pero te pido perdón. Y por experiencia propia le puedo decir que la paz, el cambio de vida que se experimenta una vez somos capaces de perdonar es inmenso. La vida te cambia. Cuando tú logras ir por ahí sin rencores, la vida te da un giro de 360 grados. Familiarmente tú te conviertes en el centro de tu familia. Con tus amigos también te conviertes en el centro de todo, porque ellos ven que tú eres capaz de superar uno de los obstáculos más difíciles que tenemos, que es el perdonar. Ahora, la primera condición que tenemos que tener para nosotros perdonar es saber que Dios se entregó por nosotros para eximir nuestra culpa. Esto es muy importante, mis amigos. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, padece por nosotros, es crucificado, padeció todos los dolores del mundo, una muerte de crucifixión, y lo hizo por amor a nosotros. Él que nunca nos falló, vino a redimirnos del pecado a través de su muerte en la cruz. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos morir a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, para precisamente ser partícipe de esa resurrección de Cristo? Por eso te decía que lo importante del perdón es que veamos ese encuentro que vamos a tener con Cristo, que debemos estar nosotros limpios, debemos nosotros estar... dice un hermano aquí que hay personas que tú le pides perdón y no perdonan. Precisamente de eso se trata esta enseñanza. Es que una vez tú pides perdón, ya tú te liberas. Si la otra persona no te perdona, se está condenando ella. Ya tú entras en una paz con Dios. Porque el perdón, lo importante es que tú te sanes. Es lo más importante del perdón, que tú empieces ese proceso para ser sanado. No es ni siquiera que la otra persona te perdone. Si no te perdona, bendito sea Dios, se está condenando a esa persona. Pero tú empiezas a sufrir una paz, empiezas a estar en un estado de armonía contigo mismo y con Dios, que resulta ser hasta inexplicable. Por eso le digo que debemos amar a Dios con todo, incluyendo nuestra mente. Es decir, que nuestros pensamientos cuando perdonamos deben ser sometidos a un proceso de renovación. Dios puede multiplicar los que son los buenos pensamientos, pero cuando tú tienes un sentimiento de odio, es muy difícil que tú puedas tener un buen pensamiento, porque el odio nos cega, el odio no nos permite ver la realidad de la cosa, el odio no nos permite estar en paz con Dios. Entonces, cuando tú te abres al perdón, Dios empieza a multiplicar los que son los buenos pensamientos y empiezan a llegar bendiciones abundantes. Es importante para luchar con ese odio que a veces llevamos dentro, nosotros empezar a pensar positivo. Porque los pensamientos negativos precisamente te incitan y te llevan y te conducen al odio. Por eso tenemos que tener cuidado en los que pensamos, porque lo que pensamos en el día a día, al final va a ser lo que domine nuestro existir. Entonces, si en tu pensamiento lo que hay es odio, pues precisamente tu corazón, tu vida se va enfermando y se va llenando de odio y te va alejando de la presencia de Cristo. Pero voy al punto más importante, desde mi óptica, como le decía, esto no es una receta, de por qué nos resulta difícil perdonar. Por experiencia propia y por situaciones de mi familia, he identificado varios puntos, pero hoy quiero tocarles 3 puntos esenciales de por qué nos resulta difícil perdonar.
El primero es el ego. El ego, ese yo por encima de todas las cosas, por encima incluso de Dios. El ego en el vocabulario coloquial, el ego puede designar el exceso de valoración que alguien tiene de sí mismo. El ego trae modestia, trae arrogancia, trae presunción. Entonces a veces, cuando tú entiendas que te está resultando difícil perdonar, revisa tu ego. Puede hacer que tu ego te esté conduciendo por el camino en el que tú te sientas superior a los otros. Por el camino en que tú te sientas que si al perdonar tú te le humillas, tú te le haces un esclavo a esa persona que tú perdonas. Y es todo lo contrario lo que te decía. Para perdonar tú tienes que tener un ego, como decimos, sobre la tierra. Cuando hablo de un ego sobre la tierra, es que tú entiendas que el acto de perdonar es algo que tú da desde dentro, pero que al final beneficia a tu propio interior. El perdón sale de tu boca, pero alimenta tu corazón. En esta noche yo quiero que tengamos eso claro. Si el perdón ciertamente sale, lo ofrecemos desde nuestra boca, pero se devuelve hacia nuestro corazón. Cuando logramos perdonar, cuando de corazón pedimos perdón, empezamos a tener una sanidad. Empezamos a ver el otro con un amor, aun cuando nos ha fallado. Porque como le decía al principio, el perdón es un acto de amor propio y un acto de amor hacia Dios que nos amó primero, incluso entregando a su Hijo en la cruz. Entonces debemos tener en cuenta esto, que muchas veces nuestro ego no nos permite caminar hacia perdón, hacia ese estado de paz que nos genera ese perdón. Entonces lo primero que debes revisar desde mi óptica, como te digo, es tu ego. A ver cómo anda tu ego para tú poder abrirte a esa experiencia maravillosa del perdón. Otra parte que quiero tocarle, un segundo punto, es la soberbia. Que la soberbia viene del latín superbia, es un sentimiento que te valora por encima de los demás, te pone por encima de los otros. Es un sentimiento que tú te crees que eres superior en todas las cualidades al otro. Y para perdonar hace falta que hagamos a un lado la soberbia. ¿Por qué debemos hacer a un lado la soberbia? Porque la soberbia es un pecado capital que nos aparta de la gracia de Dios. Entonces, si por nosotros querernos superior, por entender que al pedir perdón nosotros nos hacemos más pequeños que el hermano, pues precisamente la soberbia nos está arropando. Y es como les vuelvo y les repito, hermano, el perdón es algo que debemos hacerlo, no es para satisfacer al otro, no es para sentirte pisoteado. Hay gente que dice, no, yo no pido perdón a esa persona porque entonces le doy la razón. Mi hermano, no se trata de tener o no la razón, se trata de entrar en ese proceso de sanación interior, en ese proceso de armonía contigo y con Dios que debe iniciar pidiendo o ofreciendo perdón. Así que quiero que tengamos eso claro y por eso lo he repetido varias veces. El perdón no se trata de tú humillarte ante el otro, de tú hacerte más pequeño que él. El pedir perdón o el perdonar se trata de tú entrar en una armonía con todo lo que te rodea. Empezamos a ver el otro con amor y aun cuando el otro nos falle, vamos a tener incluso más autoridad moral para corregirle. Porque muchas veces no somos capaces de corregir a un amigo, a un familiar, precisamente porque llevamos odio contra ese familiar. Pero le digo, mis hermanos, que no hay nada más lindo que tú poder estar en paz contigo, en paz con Dios y en paz con todo lo que te rodean. Así que la palabra clave para evitar la soberbia es ser humilde ante Dios y reconocer que al pedir perdón no lo hacemos para que el otro nos pisotee o nos vuelva a fallar, aún existiendo la posibilidad de que nos vuelva a fallar. Lo hacemos porque creemos en un Dios vivo que necesita que nuestro corazón esté libre de odio. Y un tercer aspecto que nos dificulta perdonar, y en este si se quiere voy a hacer un poquito más duro, cuando se nos hace muy difícil perdonar, hay ausencia de Dios en nuestra vida, hermano. Lamento decirte que para perdonar es necesario que tú entiendas que la persona más beneficiada cuando se perdona eres tú. No es verdad, alguien ahorita decía
en los comentarios que a veces piden perdón y no reciben el perdón. Eso es totalmente falso. Una vez tú pides perdón del corazón, ya tú lo has recibido. Si la persona se queda molesta, se queda odiándote, ya el problema ante Dios, ante su vida, lo tiene esa persona. He querido compartirle esta enseñanza lo más breve posible para que entendamos por qué se nos hace difícil perdonar. Lo primero es por nuestro ego. Lo segundo es por la presencia de soberbia en nuestra vida. Y el tercero, aún más importante, es la ausencia de Dios en nuestra vida. Y es que la ausencia de Dios en nuestra vida precisamente nos dificulta perdonar, aumenta nuestro ego, aumenta nuestra soberbia. Hay una frase muy conocida que quizás todos la han leído, que perdonar es como liberar a un prisionero, como si tú liberaras un prisionero que está preso y al final tú te das cuenta que ese prisionero precisamente eres tú. En esta noche yo quiero que nos abramos a esa experiencia de perdonar, porque perdonar es una experiencia de vida. Perdonar es una experiencia de amor propio, de amor por Dios. Gracias a todos los que se están conectando y compartiendo, en especial al padre Ronald Mauricio Pulido, una persona que Dios lo utilizó bastante. Y si hoy ustedes me ven con esta fluidez y compartiendo estos temas, es gracias a él. Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre. Así que mis hermanos, ya finalizando, quiero que se queden con la idea clara, que el perdón es un acto de amor propio, un acto de amor hacia Dios y un acto de amor hacia el prójimo. No se trata de que te humille. Quiero que hoy tu vida empiece a cambiar a través de esa experiencia del perdón. Pruébalo quizá con alguien que te ha ofendido mínimamente. Pídele perdón y verás cómo te va a pensar a sentir, cómo tu interior va a empezar a cambiar. Hermanos, y lo decía la palabra, para poder recibir el perdón de Cristo, primero debemos nosotros perdonar. Así que quiero agradecerle a cada uno de ustedes que han estado compartiendo en esta noche estos minutos de por qué nos resulta difícil perdonar. Espero que la enseñanza le haga servido. Más adelante podremos compartir otro tipo de enseñanza, pero sentí en mi corazón que tenía que hacerle saber la importancia de perdonar desde dentro, la importancia de saber que el perdón es un acto de amor, primero por ti mismo y segundo por ese Dios que dio a su Hijo por nosotros en la cruz como un acto de amor. Y si Él padeció ese dolor, ¿por qué nosotros no nos abremos a esa experiencia de perdonar? Quiero pedirte en este momento, allí donde te encuentres, que cierre tus ojos. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que nos ayude, para que prepare nuestro corazón para perdonar. Cierra tus ojos en este momento y dile a nuestro Dios, en tu interior repite esta oración. Dios de poder, Dios de fuerza y esperanza, lléname el corazón con la pureza de tu verdad y que nada ocupe tu lugar. Aquí estoy para recibir todas las bendiciones que necesito en este día que tú me has regalado para salir victorioso. Cuento desde ya con todo tu consuelo que disipan toda duda de mi corazón y me hacen ser más confiado, valeroso, sin temor de rendirme ante nada. Nada me turba, nada me espanta, siento tu presencia. Dame tus dones y capacítame para vencer y vivir siempre para ti. Dame un corazón sabio y fuerte que esté unido al tuyo y no quiera jamás separarse de tu amor. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. No extingan la acción del Espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Cuídense del mal en todas sus formas. Amén. Así que mis hermanos, a cuidarnos del mal. Y el odio es un mal que está acabando con nuestras vidas, está acabando con nuestra familia, está acabando con nuestra sociedad. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en esta noche.